Hermanos, hermanas de la Iglesia Aposento Alto, bienvenidos a este tiempo, bienvenidos al culto de oración, a este espacio, para poder estar juntos, para poder estar unidos, para que en medio del campo, donde nosotros nos encontramos dispersos, pero unidos en la palabra y unidos con el mismo corazón, que en medio de la semana donde los quehaceres, las responsabilidades son muy obvias y a veces muy agobiantes, que podamos encontrar este pequeño espacio, pequeño pero importante, relevante, por cuanto estamos dando culto al Señor. Vamos a comenzar orando, como no podíamos hacer de otra forma, todos juntos al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos encontramos unidos para poder darte toda gloria y honra, tal y como te mereces. Padre, queremos escuchar tu palabra, queremos crecer dentro del Evangelio, queremos llegar a esa madurez la cual nos permita disfrutar en todo momento y circunstancia. Que podamos también, Padre, poder enfocarnos en lo que es correcto, necesario, imprescindible, en lo que tiene que ser también nuestra vida, una vida útil para la evangelización del mundo. Oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, para que ese tiempo sea un tiempo que te glorifique y en el que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El domingo estuvimos hablando sobre la madurez y el enfoque del creyente y de la iglesia, y lo hacíamos viendo la iglesia de Filipos, como Pablo les hablaba en los primeros 11 versículos de la carta, y con qué gozo, con qué amor, con qué felicidad él podía a escribirles y recordarles todas las cosas que ellos habían hecho en general para la evangelización del mundo, viendo cómo habían recibido bien el Evangelio, habían permanecido en él, y finalmente pues Pablo decía que tenía la seguridad de que iba a seguir siendo así hasta que el Señor ya les reclamase, hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, por lo que vamos a recordar esta semana este contenido. Recordamos esta palabra, este mensaje de Dios para nosotros, y vamos a estar leyendo, y nos vamos a ir a la carta de Hebreos, porque vamos a leer en dos partes, en el capítulo 6 y en el capítulo 12. Y en este capítulo 6, que realmente lo que es la perícopa va desde el 5.11, creo que más o menos, hasta el 6.3, creo, más o menos, puede ser, donde se está hablando de la apostasía, y luego el tema continúa. Pero digamos que esa pequeña parte que podríamos nosotros leer va hasta ese punto, del 5.11 al 6.3. Pero nosotros nos vamos a quedar solamente con un versículo o con un par. Vamos a ver cómo lo improvisamos, donde dice la palabra de Dios. En el versículo 1 del capítulo 6 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Por eso, vuelvo a leer, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y dice nuevamente, no volvamos a poner los fundamentos, tales como, y da una serie de ejemplos. Y así es como dice que tienen que proceder. El caso es que en este momento el escritor de la carta de Hebreos, que como ya sabéis no tenemos ni idea de quién es, aunque hay conjeturas, no hay duda de que es una persona muy cercana a Pablo, al ministerio de Pablo, o ha sido podríamos decir que ha recibido mucha influencia, ha sido muy influenciada por él y por su ministerio. Y, por ejemplo, hay algo que sí que nos suena muy paulino. Por ejemplo, muy obvio, y es que, como he dicho, desde el capítulo 11, desde el versículo 11 del capítulo 5, está hablando sobre ese tema, sobre la apostasía, y utiliza una idea que Pablo utiliza en otros dos, que utiliza también en Corintio, la carta a los Corintios. Vamos a ver, lo encontramos en el versículo 12, en la segunda parte, y menciona ese alimento sólido y esa leche que están tomando ahora. Está hablándoles de que están en un momento en el cual
Hay que pasar de la leche, es decir, de lo muy, muy básico y muy fundamental, a seguir creciendo y seguir explorando otras realidades bíblicas, prácticas, teológicas y necesarias para la vida de la Iglesia y del creyente. Y por supuesto que no está mal establecer bien los fundamentos. Lo que ocurre es que si la Iglesia, en este caso, si a estos hermanos no profundizan, no maduran, no crecen, no evolucionan, se quedan estancados en ese punto. Y ellos necesitaban crecer porque esta carta está escrita a unos creyentes que estaban en peligro, en persecución, y había de verdad una amenaza de apostasía, es decir, de abandonar la fe. Y la carta lo que pretende es darles seguridad en Cristo, darles seguridad en la obra y en la labor de Jesucristo. Aquí está diciendo, hay que tomar ese alimento sólido, hay que evolucionar, no podemos quedarnos siempre en el principio, en lo que es en la primera casilla, hay que abandonar y hay que crecer. Versículo 14, el alimento sólido es para adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, como ocurre a diferencia de los niños, pues han ejercido su facultad de percepción espiritual. Dice aquí, la evolución, la madurez nos hace entender las circunstancias, nos hace ver la realidad del Evangelio, nos hace comprender lo que nos rodea en ese ambiente y en ese mundo espiritual, y ellos tenían que percibir esas cosas, comprender el motivo de las persecuciones, comprender la respuesta que hay en Cristo, entender cómo Dios obra en esa bendición de Manuel, y madurando, creciendo, yendo a esa adultez, comprender esas circunstancias, para permanecer dentro de la fe y del Evangelio, para no caer en el peligro de la apostasía. Esto es muy importante, porque nos demuestra y nos hace ver que si en medio del desastre hay una amenaza de querer, no como ellos, pero de una forma similar, abandonar el Evangelio porque tengo problemas, porque tengo dificultades, porque hay situaciones en las que no puedo continuar y parece que lo quiero dejar todo. Y además ocurre algo, y es que las personas muchas veces que tienen problemas, lo primero que hacen es soltar el Evangelio, soltar su vida de culto o su vida de iglesia, cuando eso es precisamente lo que te da respuesta y lo que te ayuda a mantenerte unido al Evangelio y a la obra de Dios. Es obviamente en la obra de Satanás, no caigamos en este engaño de la misma forma que este escritor le dice a los hebreos, le dice a este grupo de hermanos, le llamamos hebreos porque se llama así el libro, que primero no se separen del Evangelio y luego después crezcan y evolucionen dentro de este mensaje que es tan importante. La madurez es esencial para la vida de toda persona, para la vida de todo niño. Cuando se están haciendo mayores y están llegando a la adolescencia, empiezan a adquirir más responsabilidades y tú esperas que ellos maduren para que tomen las decisiones de una forma más inteligente. No quieres que ellos, siendo adolescentes, actúen como niños, porque es un problema. ¿Y tú qué es lo que esperas? Que ellos vayan creciendo, evolucionando dentro de sus perspectivas, de sus ideas, para que cuando tengan que tomar decisiones, tengan que ir a un lugar o a otro dentro de la sociedad, lo pueden hacer como personas maduras, responsables, para que no tengan tantos problemas. Dentro del Evangelio es lo mismo. Si yo me quedo siempre en esa primera casilla, sufriendo por lo mismo, quejándome por las mismas cosas, cayendo en los mismos problemas de siempre, y no puedo, digamos que, adentrarme en el Evangelio, experimentarlo y evolucionar, crecer, llegar a esa adultez espiritual como estaba hablando, es un problema. Porque al final, ¿qué va a suceder? Tantos intentos que Satanás me quiere llevar para un lado y para otro, lo va a acabar consiguiendo. Hay que endurecer, hay que crecer, hay que madurar, hay que ser creyentes adultos, no niños, no creyentes de pecho o creyentes de la leche materna, sino adultos, hombres y mujeres, dentro del mensaje del Evangelio y dentro del pacto.
Esto es lo que necesitamos alcanzar. Esto es lo que entendemos como la madurez espiritual, que tanto y tanto podíamos hablar en tantos ejemplos que hay en el Nuevo Testamento y también, por supuesto, en el Antiguo. Pero ahora vamos a ir al capítulo 12 de esta misma carta a los Hebreos. El capítulo 12, vamos a ir a los primeros versículos, a ver si lo encontramos, aquí está. Lo voy a leer yo los dos primeros versículos. Les recuerdo que estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Bueno, nos vamos a quedar en ese primero. En ese primero nos presenta ese asedio, ese lastre que es el pecado, ¿no? Una vida separada del Evangelio, una vida de pecado, una vida que comete ese tipo de actos o que está en ese tipo de situación. Y lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Quitarnos ello. ¿Para qué? Para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La imagen que utilizamos el domingo en la escuela de Evangelio, porque fue la escuela de Evangelio, no recuerdo bien ahora, y es la mochila de cosas que tenemos siempre. Esa mochila de cosas hay un montón, de muchos tipos. Hay problemas del pasado, hay heridas, hay prejuicios, hay conceptos que me estorban tomar el Evangelio. También hay una vida de pecado, como aquí dice. Por lo que la imagen es muy clara. Tenemos que, como dice la segunda parte del versículo 1, tenemos que correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Quítate la mochila porque no puedes correr con mochila. Quítate esa mochila para correr con perseverancia. Notamos otra vez el tono de la carta a los hebreos. Perseverancia. No alejarse, no dispersarse y mucho menos caer en apostasía. Por lo que hay una carrera que tenemos que llevar a cabo. Hay un recorrido, hay un inicio, digamos que hay un lugar por donde se sale y luego llegamos hacia el final, hacia esa gran meta en esta carrera. Por lo que la imagen es muy visual. Tenemos que recorrer en nuestra vida una carrera a la cual no vamos a poder llegar, por lo menos a la meta, con esa mochila de tantas cosas que nos pesa, que tenemos que quitarnos. Por eso, en este punto se va a hablar un poco de disciplina, el versículo 12, pero ¿qué dice después en el versículo 2? Fijemos la mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fijemos la mirada en Cristo, importante, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Volvemos a la primera parte otra vez, que ya lo he repetido, pero lo voy a volver a hacer. Mientras que corremos la carrera de la vida, estamos en ese camino que hay que hacer. Fijar la mirada en Jesús, porque Él es el que inicia la carrera y Él es el que perfecciona nuestra fe. Y esto es muy importante, por el gozo que le esperaba. Cristo es el comienzo y Cristo es el que te ayuda a llevar la carrera. Suelta la mochila, vive fijándote en la palabra, el mensaje y la vida de Jesucristo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es ese lugar al que estamos mirando para alcanzar? Es Cristo. No podemos ir a un lugar que no vemos, pero sí estamos viendo por donde tenemos que ir, que es la cruz del Evangelio, la cruz de Cristo, que Él es el que la comenzó, pero es el que la va a continuar. Por lo tanto, entendemos ahora cuando este escritor de la carta a los Hebreos está hablando de enfocarse. ¿En qué te tienes que enfocar? En la cruz de Cristo. Te tienes que enfocar en el Evangelio. Te tienes que enfocar en la palabra que tenemos ahora mismo con nosotros. Tienes que enfocarte en aquello que Dios nos ha dado para recibir la respuesta. No podemos
vivir una vida fijándonos, digamos que correr una carrera fijándonos en todas las cosas. Tú pregúntale a cualquier corredor, tú cuando corras, ¿dónde te fijas? No, yo voy mirando por aquí, miro por allá, observo, leo un cartel, saludo a no sé quién. No puedes hacer eso porque te desconcentras, no llegas. Los corredores, ¿qué hacen? Concentrado, concentrado, concentrado. ¿En qué? En lo que tengo que hacer constantemente. Hay muchos aspectos de la carrera física que se interiorizan con el paso de los años y de la práctica. El corredor no tiene que estar pensando, tengo que respirar de esta forma, tengo que apoyar el pie así, tengo que dar esta zancada. No, ya lo hace de una forma muy natural. Esto es lo que hace también la madurez del creyente. La madurez del creyente hace que automaticemos aspectos necesarios y esenciales para nuestra vida. Y cuando yo automatizo los aspectos necesarios, en este caso, siguiendo la metáfora, como corro, respiro y me coloco, etc., yo ¿hacia dónde voy? No despistándome, sino yo tengo que seguir un camino, enfocados en la victoria, mirando la meta, teniendo en cuenta hacia dónde tengo que llegar, que es Cristo. No puedo correr asustado mirando a los lados. Me voy a tropezar, me voy a caer, me voy a equivocar de lugar. Todos hemos visto en redes sociales, que es ya el lugar donde más cosas vemos seguramente, veces donde corredores en maratón y demás se equivocan de lugar, no están bien señalizados y parece que es por aquí, tienen que luego rectificar. Eso recuerdo que hay una imagen muy, muy famosa, porque la he visto ya muchas veces, en la que terminando, no sé si era una maratón, un triatlón, no sé lo que era, se les veía muy cansados, así que llevaría mucho tiempo corriendo. Y llegando ya en la última recta, última curva, el que iba primero, en vez de hacer la curva completa, giró y siguió hacia el frente, que era como una especie como de calle, pero que terminaba, y cuando se quiso dar cuenta, le había adelantado el segundo. Rectificó enfadado, tomó bien la curva, inició la recta final, y el segundo se había dado cuenta. Mira, se ha equivocado. ¿Qué es lo que hizo el segundo? Paró y permitió que el primero pasara por delante y ganase. Dijo, mira, solamente ha sido este error lo que le ha penalizado. Realmente este hombre me había ganado la carrera. No he podido no sé cuántos kilómetros, no le voy a robar el triunfo por esa equivocación tan tonta. Y le cedió la victoria. Paró, el que iba primero, que se equivocó, ganó la carrera y el otro pasó inmediatamente después. Esto es lo que ocurre en nuestra vida. Esto es lo que ocurre. Estamos constante y continuamente tomando salidas incorrectas, equivocándonos de lugar, entreteniéndonos con cantidad de circunstancias, en vez de estar enfocados en Cristo. Y estamos perdiendo carreras, estamos perdiendo puestos. Podemos seguir con la metáfora, aplicadla como queráis. Me refiero, estamos perdiendo muchas cosas. Y estamos sufriendo en muchas ocasiones sin necesidad, porque ni maduramos ni nos enfocamos. Seguimos siendo bebés y despistados. Somos niños que se entretienen con cualquier cosa y se olvidan de lo que su papá les dice. Y los que somos padres sabemos cómo funciona esto. Y los que no, os acordáis cuando erais niños, que también os vais a recordar, lo vais a entender. Por lo que, terminando ya con lo que hemos estado hablando el domingo, y hoy continuamos y finalizamos, que podamos ser creyentes, primero, maduros y enfocados donde tenemos que ir. Y dirijámonos a ese lugar, desprovistos de las mochilas, provistos de esa concentración que se encuentra solamente en Cristo, como dice este versículo, fijando la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Amén. Vamos a orar por esta palabra, siguiendo la corriente del mensaje del domingo y teniendo este rato de unidad para estar juntos, caminando en la misma dirección, recibiendo las respuestas que Dios tiene preparadas para nosotros, y también orando por los títulos de oración que siempre mantenemos en la Iglesia Aposento Alto. Vamos a orar. Padre, queremos darte toda gloria y toda honra por que tú has comenzado la obra, como dice
ese texto en Romanos 12, capítulo 2, versículo 2. Padre, tú comenzaste la obra y tú la vas a perfeccionar. Pero Padre, también hoy hemos estado leyendo en Filipenses capítulo 1, viendo cómo la obra que tú iniciaste en esa iglesia, tú la has ido perfeccionando, la has ido continuando, y la seguridad que tenía Pablo de que sería así hasta el final de los tiempos. Gracias, Padre, porque también va a ocurrir en nuestra vida y en nuestra familia. Tú comenzaste una obra a través de la predicación del Evangelio, a través de nuestra confesión de fe, y queremos que la sigas perfeccionando. Para ello soltamos nuestra vida, nos adentramos en ese camino y lo hacemos mirando únicamente a Cristo. Soltamos, Padre, esos lastres del pecado, esos lastres de esa vida equivocada, esos lastres de saber que estamos haciendo mal, que nos estamos equivocando, pero que lo podamos, Señor, dejar de hacer, que a través de tu gracia también, orando, te podamos pedir ayuda en ese sentido, pero tomando a veces también las determinaciones correctas, enfocándonos y enraizando dentro del Evangelio, sanando nuestro corazón, sanando los prejuicios, las mentiras y los engaños de Satanás para poder presentarnos delante de ti como hijos que caminan mirando a Jesucristo. Y Padre, este Jesucristo que es iniciador y perfeccionador de nuestro camino, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, y tenemos fe en ello y te damos gracias, porque fuera de esta bendición sería absolutamente imposible. Padre, oramos para que la iglesia de los filipenses pueda ser también nuestra realidad, para que nosotros podamos ser como ellos, que la iglesia Aposento Alto pueda recibir las mismas respuestas, y al igual que Pablo miraba gozoso a esta iglesia y se acordaba de ella feliz, tú también lo puedas hacer, que nos veas y sonrías, porque estamos siendo una iglesia correcta, una iglesia que está creciendo y que está fundamentándose en lo que es tu evangelio y tu palabra. Padre, también sigue trabajando en nosotros, sigue ayudándonos a mejorar, a evolucionar y a ser una iglesia que esté en tu corazón. Queremos, Padre, también darte toda gloria y toda honra por cuanto tenemos una iglesia multicultural, con muchas nacionalidades, con muchas puertas abiertas para predicar el Evangelio a muchos lugares. Así que en tu tiempo y en tu horario, Padre, tú abres esas puertas del evangelismo para que podamos alcanzar esas naciones. Y Padre, las puertas que ahora están abiertas para poder predicar e incluso viajar, que tú no nos hagas desfallecer, que podamos permanecer, continuar y persistir predicando a tiempo y fuera de tiempo incluso. Y Padre, en la medida en la que tú también obres y la economía de la luz aparezca y se disponga el campo para recibirnos, que podamos seguir viajando, pudiendo hacer campamentos de evangelismo, campamentos misioneros para que ese evangelio se establezca de aquí hasta el último de la tierra. Así que oramos por los hermanos y las hermanas que se encuentran más allá en esas 237 naciones con los cuales estamos unidos haciendo la evangelización del mundo, para que les des gracia, les des poder, les des determinación y, como hemos estado orando, les ayudes a madurar, a crecer y a persistir enfocados en esa carrera mirándote a ti. Padre, también oramos por los remanentes de la iglesia de Aposento Alto, que tú les cuides, los guardes, protejas y ayudes a ser esos remanentes, esas élites que tienen que alcanzar lo más alto de la sociedad para poder testificar que Jesús es el Cristo. Pero lo importante, Padre, es que ellos en su vida puedan glorificarte, puedan exaltarte y que puedan alcanzar esas personas que necesiten ese mensaje. Padre, oramos para que los remanentes de la iglesia de Aposento Alto de ahora y que puedan llegar en un tiempo puedan estar experimentando esta respuesta en sus vidas. Padre, también oramos para que tú sigas sanando y restaurando a las personas, a los miembros y a la familia Aposento Alto, a todos aquellos, Padre, que nos escuchan, y a todo hijo de Dios en todo el mundo, que podamos recibir. En particular oramos por nosotros, por los problemas espirituales, oramos por aquella mochila que llevamos muchas veces, que podamos ir soltando ese lastre a través de tu gracia, a través de enraizar en el Evangelio e ir depurando nuestra vida de toda suciedad, mentira y engaño, que podamos dejar aquellas
como dice tu palabra, que podamos despojarnos de aquellas doctrinas de hombre fundamentadas en aspectos que no son el Evangelio y podamos acercarnos a tu palabra, a tu mensaje y a tu gracia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.